Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por acompañarme en una emisión más del Chapucero Today. Hoy es un día histórico, hoy es un día de excelentes, grandes noticias para todos nosotros los mexicanos y también para el presidente Obrador. Ya sabemos y se validó ahí en la Corte esta ley eléctrica, esta ley que se aprobó el año pasado, con lo cual ya se podrían dar los primeros pasos para impulsar la cuarta transformación y fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad. Vamos a hablar de esto, de los posicionamientos, de las traiciones, pero sobre todo los alcances de esta decisión. Porque ya tiene la oposición y los empresarios tienen un plan B. ¿Cómo darle la vuelta a esto que se dio en la Corte? Y sí lo pueden hacer. Sin embargo, el presidente ya también tiene su plan C para aplastar esta idea nueva que traen los opositores. Y es que el día de hoy se anunció que ya van a hacer las sesiones, se confirmaron las sesiones para la aprobación de la reforma constitucional. Y todo indica, tras una serie de anuncios y negociaciones, que ya se tienen estas 2/3 partes. Claro, esto se confirmará la próxima semana, pero son muy buenas noticias que salen hoy desde San Lázaro, de las cuales también vamos a platicar. Así que gracias por acompañarme durante los próximos minutos. Si les gusta el video, les invito a que se suscriban al canal y también les agradezco mucho ese like. Y bueno, vamos a iniciar. Vamos a arrancar tomando en cuenta parte de la discusión que se dio hoy en la Cámara de Diputados, sobre todo atendiendo también a señalamientos del presidente López Obrador. Y es que en estos últimos días el presidente ha hablado sobre esta discusión y el comportamiento de varios de los ministros, que por cierto hoy lo confirmaron, oponiéndose a esta ley. Y es que el presidente señaló esto el día de ayer, que han tratado de viralizar la oposición para desprestigiarlo, tratar de desprestigiarlo, pues. Que no vengan con la ley, con que la ley es la ley, les dijo el presidente López Obrador a los ministros el día de ayer. ¿Y a qué se refería el presidente? El presidente se refería a la corrupción que hay detrás de la ley constitucional de la reforma energética de Peña Nieto, en donde todos sabemos que esta ley surgió producto de la corrupción, del manejo de miles o de cientos de millones de pesos que circularon entre los legisladores, y con esto se alcanzó las 2/3 partes. Y esto también les dijo a los ministros, esto se tiene que valorar, porque estos cambios, estas modificaciones que se hicieron, no se hicieron precisamente por la libre competencia, sino se hizo para beneficiar a un grupo en lo particular y dañando a la Comisión Federal de Electricidad, señalando también que varios de estos ministros se han convertido en defensores de los intereses patronales, o sea que actúan pues como abogados patronales representando a las empresas privadas. Y así es como el presidente se refirió a algunos de los posicionamientos que vimos el día de hoy. Ahora, lo que llamó la atención hoy en la sesión de la Suprema Corte es que la respuesta llegó de una de las ministras que impulsó la cuarta transformación y que ha mostrado también una postura ya muy antiobradorista o anti-4T, sobre todo sumándose a estos intereses. Ella es Margarita Ríos Farjat, quien fue la titular del SAT. Y que bueno, le responde, vamos a decirlo así, al presidente Obrador en su posicionamiento. Una posición que obviamente, y como les digo yo, fue en contra de esta ley eléctrica. Vamos a escuchar lo que dijo Margarita Ríos Farjat, que también da pie a los demás argumentos que se dieron en contra de esta ley. Esto es lo que señaló. No me resulta ajeno el extendido debate que existe sobre los cuestionamientos, las bondades o los perjuicios de aquella llamada reforma energética. Sin embargo, en este sentido, nuestro papel no es cuestionar a la Constitución, porque ello desdibujaría nuestro quehacer como sus intérpretes. Lo que la Constitución determina implica una limitación para nosotros, pues no somos nosotros la sede democrática por excelencia para fijar nosotros otros límites. Esa sede es el Congreso. Claro, lógico es que siendo la Constitución el gran pacto nacional, todos tenemos entendimientos distintos y entonces distintas serán nuestras interpretaciones sobre qué debe prevalecer en cada caso, y esas son de acuerdo con nuestro leal saber y entender. Sin embargo, eso es lo que prevaleció en varios de estos ministros que rechazaron esta iniciativa, esta interpretación muy sesgada y basándose también en los argumentos, incluso varios de ellos esgrimidos por la oposición y los empresarios. Por ejemplo, de los argumentos en contra de esta ley, el ministro Pardo Rebolledo dijo que esta ley priva a los consumidores de acceder a energías más limpias y más baratas, pues se relega a los generadores solares y eólicos debido a su costo y su carácter
carácter intermitente. Entonces ya él se pone como ambientalista. Es que eso es lo importante que hay que entender sobre estos posicionamientos. La ministra Norma Piña señaló que esta falta de estímulos a las energías limpias es contraria no solo a la Constitución, sino también al Acuerdo de París. Ya también meten los acuerdos internacionales. Por ejemplo, Luis María Aguilar también señaló que conforme a la reforma energética hay que establecer las bases para la competencia y la libre ocurrencia y desarrollo sustentable y limpio, objetivos que la ley no contempla, esta ley secundaria. Y así se la pasaron básicamente ellos defendiendo estos argumentos que son los que se manejan por parte de la oposición. Esta famosa libre competencia, que es la que asegura nos bajan las tarifas eléctricas, algo que no ha sucedido, y sobre todo también la generación de energía limpia, donde aseguran que las empresas privadas son prácticamente las únicas que pueden generar energía limpia en este país, algo que sabemos es completamente falso, porque la Comisión Federal de Electricidad es la que genera la mayor cantidad de energía limpia en México. Y fue justamente Arturo Saldívar quien en sus argumentos pues los dejó así mal plantados, porque, bueno, él justamente refiere esto. Muchas de las cosas que se dijeron el día de hoy por parte de los ministros no aparecen en la Constitución. Esto que decía Margarita Ríos Farjat, que sí hay que interpretar la Constitución, bueno, se fueron mucho más allá, porque muchos de los argumentos no aparecen en la Carta Magna. Vamos a escuchar lo que dijo y pues cómo justifica también su postura Arturo Saldívar. Nuestra Constitución no impone un modelo económico por encima de otro. Su vocación es sentar los acuerdos fundamentales que nos permitan vivir en comunidad, a pesar de nuestras diferencias en anhelos, necesidades y puntos de vista. Cuando el legislador democrático elige una medida para hacer realidad esta visión, nuestra labor no es evaluar la pertinencia de su diseño, las bondades de su modelo económico o la conveniencia de su regulación, mucho menos nuestra coincidencia ideológica. Nuestra labor es interpretar la Constitución con fidelidad y decidir si la medida impugnada vulnera sus postulados. Como sabemos, la reforma constitucional de 2013 en materia energética implementó un nuevo diseño constitucional en el que, por un lado, se mantuvo la reserva de exclusividad del Estado en las actividades de planeación y control del sistema eléctrico nacional, así como en la prestación del servicio público de transmisión y distribución de la energía eléctrica, mientras que, por el otro, se abrieron a la participación privada las demás actividades de la industria, como la generación y el suministro, con la intención de que se llevaran a cabo en un entorno de mayor competitividad. La pregunta que hoy debemos hacernos es si estos preceptos imponen un diseño normativo único o si existen diversas opciones regulatorias válidas a la luz de los principios y valores constitucionales en juego. La Constitución no habla de orden de despacho, costos marginales, contratos legados ni subastas. Nuestra Constitución establece los principios que rigen al sistema eléctrico nacional y es nuestro deber interpretar su sentido para determinar si la política adoptada por el legislador democrático puede válidamente insertarse en ese marco, por más que el nuevo enfoque sea diferente al anterior. Es lo que dice Arturo Saldívar. Ellos no tienen que andar hablando o interpretando si es benéfica o no esta ley para las energías limpias, sobre el despacho o no, sobre todo porque finalmente lo que se está buscando respetar en esta ley son estas dos condiciones en lo particular: la participación del gobierno del Estado mexicano en el sector eléctrico y también la participación del sector privado, la cual no se está suspendiendo con esta ley eléctrica. Y eso es lo que les dice, así como se le combinó de alguna manera en la reforma energética de 2013, ahora se está recombinando todos estos factores, y esto no significa que la ley sea inconstitucional y no significa que por esto tenga que ser descartado. Sin embargo, bueno, se dio la votación final en donde 7 ministros votaron en contra de esta ley, por decirlo así, en contra de la constitucionalidad, y 4 de ellos a favor, con lo cual se alcanzó el objetivo, que eso es lo que se estaba buscando cuando menos. Y aquí están los ministros que estuvieron en contra.
donde está, les decía, ahí vimos a Margarita Ríos Farjat, Javier Lainez, Norma Lucía Piña, Luis María Aguilar, Juan Luis González Alcántara, Jorge Mario Pardo Rebolledo y Alberto Pérez Dayán. Varios de ellos también impulsados por la Cuarta Transformación. Y los 4 ministros que votaron a favor de la ley: Arturo Saldívar, Loreta Ortiz, Yasmín Esquivel y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, que bueno, él sorprende en lo particular porque él no fue impulsado por la Cuarta Transformación, sin embargo se sumó a esta iniciativa de Loreta Ortiz. Ahí están los nombres y también las fotografías de los ministros, también para que sepamos quién es quién y quién fue quién en esta votación. Ahora, los alcances. Al no alcanzarse básicamente la mitad o más de la mitad de los ministros en esta votación, quedó ya también un resultado legal, que es el que también hay que tomar en cuenta en todo esto. Los resultados de esta votación significan que las impugnaciones a esta ley son desestimadas. Así que se mantiene la constitucionalidad. Esto fue lo que se votó el día de hoy. Sin embargo, debido también a la votación el día de hoy, que solo se obtuvieron 4 votos a favor, la Suprema Corte no emitirá ninguna jurisprudencia sobre su validez. Es decir, permite que la ley se mantenga vigente, no la echa para atrás. Dice, está permitida en nuestro marco constitucional. Pero ya de ahí no voy a decir nada más. Esto abre la puerta, obviamente, para que se den juicios de amparo y avancen también en tribunales y juzgados y estos puedan emitir libremente sus fallos. ¿Por qué? Porque la Corte no se ha pronunciado sobre esta ley. Entonces, esto mantiene abierta la posibilidad de amparos y eventualmente también estos amparos pueden llegar a la Suprema Corte y ahí también definirse. Es decir, que la tarea todavía no está concluida, por decirlo de alguna manera. Incluso Margarita Zavala, y están tratando ya de confundir con esto, están manipulando la información y las consecuencias legales de esta votación. Dice Margarita, sobre todo citando una tuit de Claudia Sheinbaum festejando la decisión de la Corte. Usted no entendió lo que se votó, dice, en realidad no se declaró constitucional. Falso, sí se declaró constitucional. Fue justamente lo que se votó, fue justamente lo que se discutió el día de hoy. Faltó un voto para que no se necesitara presentar un amparo para defenderse de la ley. De hecho, la mayoría dijo que era inconstitucional. Pregúntale a los 4 ministros sometidos. No importa si se gana por el resultado mínimo o por goleada. Finalmente se cumplió el requisito y la Corte declaró constitucional esta ley, aunque no se pronunció más allá al respecto. Ojo con esto, pero sí, se quedan abiertas la puerta para los amparos. Javier Lozano, tranquilo, la mayoría de los ministros se pronunció por la inconstitucionalidad. Repito, es falso y es una vergüenza que un maestro de la libre derecho se exprese de esta manera, mintiendo con todos sus dientes. El marcador fue 7-4, con esto queda abierta la posibilidad de que se presenten demandas de amparo. Entonces, no es inconstitucional, repito, pero sí está esta posibilidad. Y ahora entonces vámonos justamente con la otra parte, lo que va a cerrar la pinza en este tema del sector eléctrico, y es la aprobación de la reforma constitucional, porque ya con esto lo que nos queda claro es que sí, se va a necesitar una reforma constitucional para deshacerse de esta bola de amparos y también ya avanzar lo más rápido posible en la modernización del sector eléctrico nacional. Ahora, sobre este tema, también hoy hay noticias en la Cámara de Diputados. Hoy Noroña habló sobre el resultado que se tiene ya en la Junta de Coordinación Política, en donde finalmente se avaló que la próxima semana se van a dar 2 sesiones en el marco de la discusión y eventual aprobación de esta reforma constitucional. Vamos a escuchar lo que él mencionó. Va a haber sesión el próximo martes a las 10 de la mañana de publicidad, se cierra y de inmediato se convoca a la siguiente, que va a ser una sola sesión con los recesos que sean necesarios hasta culminar la discusión de la reforma constitucional en materia eléctrica. La Corte, ya vieron ustedes cómo resolvió, pues siguen vivos todas las discusiones, todos los temas. La ley es válida, pero sigue siendo sujeta de presentación de amparos. Claro, ya no caerán en manos de ese juez que ampara hasta quien no lo pide. Eso es importante, pero los temas que plantea la reforma constitucional en materia eléctrica, más los que surgieron del foro de Parlamento Abierto, que estarán ahí presentes. Cierro, yo
Me parecerá interesante ver cómo la oposición se opone, valga la redundancia, a que sea derecho humano, al litio, su nacionalización, a la incorporación del sector social y a la baja de tarifas, pero eso será parte del debate la próxima semana. Entonces es un hecho la sesión el próximo martes y la siguiente semana estas dos importantísimas iniciativas. Es lo que dice Gerardo Fernández Noroña, lo que reporta el día de hoy y también obviamente se confirmó a través de diferentes fuentes. Habrá entonces dos sesiones el día de mañana, la próxima semana, una el lunes 11 de abril y otra se estaría dando ya el 13 de abril. La primera sesión será para que se dé a conocer el dictamen ya de manera institucional con todos los legisladores o ante todos los legisladores de la Cámara de Diputados y el 13 de abril iniciará la discusión hasta que el cuerpo aguante de esta reforma constitucional, en el entendido de que se espera que se tenga la aprobación de estas 2/3 partes. Ahora, se ha hablado sobre las negociaciones, esto es importante, el presidente también reconoció incluso que hay apertura siempre y cuando haya coincidencias de las propuestas que presente la oposición con la reforma eléctrica que él presentó. Incluso en el caso particular de Morena, Ignacio Mier reportó que ellos estarían incorporando 6 de los 12 puntos de la contrapropuesta que presentó la Alianza Va por México, porque ellos presentaron esto, una especie de pliego petitorio de 12 puntos donde dicen, estas son nuestras propuestas y esto es lo que estamos buscando que se incluya en la reforma constitucional. Morena dijo, bueno, vamos a aceptar 6 de ellas y hoy cuando se dio la negociación en la Junta de Coordinación Política para tener estas sesiones que van a tenerse el día de mañana, Rubén Moreira, el coordinador parlamentario del PRI, dijo, bueno, pues qué bueno que tienen 6, han aceptado 6, pero pues ni siquiera nos han dicho cuáles son. Vamos a escuchar parte de lo que mencionó el PRI. ¿Qué le diría al presidente que lo llama traidor? A mí no me llamó traidor, bueno, dijo que seríamos unos, que es distinto. Bueno, ¿qué le diría a usted? Que yo también soy nacionalista, que me sé de memoria la vida de Lázaro Cárdenas, de Adolfo López Mateos, de Mújica, que yo soy de Coahuila, la tierra donde se hizo la revolución. Pero que ese no es el tema es no polarizar a la nación, el tema es sentarnos a platicar, el tema es que no me nos digan 6 de 12 y 12 de 3, no, ni siquiera sabemos cuáles son las 6. O sea, dicen, estamos de acuerdo en 6, ¿y cuáles son? ¿Dónde se publicaron? ¿Cuáles son de ellas? Pues eso es lo que dice Rubén Moreira, eso es lo que estaban cuestionando el día de hoy. Ahora, lo interesante es la sucesión de hechos que se están registrando en esto que los estoy reportando, porque este video, estas declaraciones fueron antes de que se reunieran en la Junta de Coordinación Política y antes de que se aprobaran las sesiones para la próxima semana. Ahora, lo interesante es que cuando se da el anuncio por parte de Noroña y se tiene toda esta información, se sabe también que esta aprobación de las sesiones se dio de manera unánime. Es decir, todos los partidos representados en la Junta de Coordinación Política avalaron que se dieran estas dos sesiones el 11 de abril y el 13 de abril para aprobar la reforma constitucional, en el entendido que la próxima semana es una semana inhábil, es decir, que ya los diputados estarían de vacaciones. Sin embargo, se programó estas dos sesiones justamente para esta reforma y fue avalada por la oposición. Ahora, después de esta noticia, lo que nos enteramos es que Morena subió todavía, digamos, la barra, porque se hablaba originalmente de 6 propuestas que iban a ser aceptadas por Morena. Sin embargo, estas 6 propuestas subió a 9, es decir, que estaría aprobando o aceptando Morena 9 de las 12 propuestas que hizo la oposición, que es lo que se dio a conocer también el día de hoy en una conferencia de prensa por parte de Ignacio Mier y también los coordinadores parlamentarios de la Alianza de Morena. ¿Cuáles serían estas 9 propuestas? Que esto es lo interesante también. Por ejemplo, dice la propuesta, una de ellas es establecer el acceso a la energía eléctrica como un derecho humano, aunque eso estaba implícito en la ley. Dicen, bueno, quieren que aparezca de manera textual, se va a poner de manera textual. También el acceso a la energía al costo más bajo posible, se establecen mecanismos que permitan a los ciudadanos generar su propia energía o comprarla a los precios más bajos. Y en eso tampoco hay discusión, porque eso también es lo que está buscando el gobierno y el presidente López Obrador con esta iniciativa. Ahí van también avanzando. El tercero dice es obligar al Estado a garantizar la transición energética con la participación del sector público, privado y social, que tampoco está, tampoco peleada, hay que decirlo,
con la reforma del presidente. También la migración de contratos legados obligando a las centrales que tengan 10 años de operación a migrar su permiso al modelo establecido en la Ley de la Industria Eléctrica, la cual fue validada el día de hoy. Ojo, también esto es muy importante, así que también pues no genera un mayor problema. El punto 5, a permitir a negocios y pequeñas empresas el acceso a sus beneficios. Eso no se entiende muy bien por la redacción, pero entiendo yo, y lo que se ha mencionado es que ellos puedan generar su propia energía eléctrica, eso también se ha mencionado. Aceptar también otorgar autonomía presupuestal, esto es interesante, autonomía presupuestal a la Comisión Federal de Electricidad, que opere fuera del presupuesto con órganos de gobierno corporativos, independientes y profesionales, pero conservando la rendición de cuentas. Hay que ver cómo va a funcionar todo esto. Y aunque no va en contra del corazón de la ley que presenta el presidente López Obrador, bueno, ellos están pidiendo un mayor grado de autonomía, entiendo yo, en la Comisión Federal de Electricidad. Y bueno, eso también parece ser, lo aceptó Morena. El punto 7, promover la generación de energías renovables. Bueno, eso ya también está por descontado. El 8, reformular los certificados de energía limpias. Y el último es garantizar que el hito sea propiedad del Estado, pero bajo un modelo similar al de Pemex. En particular, de todas las propuestas, de estas 9 que estaría aceptando Morena, sería la que más ruido me estaría haciendo. ¿Por qué? Bueno, porque lo que propone el PRI es que se haga una situación similar a lo que sucedió con los pozos petroleros que entregó Pemex a la iniciativa privada, en donde finalmente pues ellos se entregan a los privados para que los exploten y a cambio una vez que pues ya se obtengan beneficios, Pemex reciba una parte de estas ganancias. El problema es que se entregaron estos permisos y las empresas privadas no están explotando los pozos. Es decir, es un modelo fallido, no ha funcionado, aunque precisamente tampoco obliga a que Pemex, o en este caso el gobierno federal, entregue estos yacimientos de litio. Se abre la posibilidad, pero no se le obliga, cuando menos en primera instancia, a que se siga con esto, similar a lo que está haciendo el presidente, que anunció que ya iba a dejar de entregar pozos a las empresas privadas y finalmente, sin hacer cambios a la ley, se dejó de entregar pozos a las empresas privadas. Pero esos son los 9 puntos, que serían avalados ya por parte de Morena, con lo cual entiendo yo, y tras la negociación en la Junta de Coordinación Política, los partidos de oposición aceptaron que se diera ya esta sesión la próxima semana, con lo cual también se iniciaría la discusión y eventual aprobación de la reforma eléctrica constitucional con sus 2/3 partes, con lo cual también se estaría avanzando de manera muy importante en este proceso, que es obviamente pues todavía va a iniciar, todavía tiene que seguir a la Cámara de Senadores y demás, pero que bueno, finalmente ya con esto tendremos otra muy buena noticia la próxima semana. Y este es el escenario. Este es parte de lo que se ha dado este día, un día histórico también para nuestro país, donde finalmente vamos a poder revertir esta reforma energética que nos ha causado mucho daño y que actualmente es indefendible, sobre todo en la parte donde aseguran todos ellos que la libre competencia es lo mejor para todos nosotros, cuando hemos visto que esta apertura indiscriminada lo que ha generado es pues lo que se conoce como vicios del mercado, donde grandes empresas se han adueñado de buena parte del sector eléctrico y están haciendo lo que les pega su regalada gana, en perjuicio obviamente de todos nosotros. Bien amigos, yo con eso termino, les agradezco que me hayan acompañado en esta emisión. Si les gustó el video, les invito a que se suscriban al canal y también les agradezco mucho ese like y les invito a que sigan pendientes de los próximos videos. Que tengan una excelente noche y nos vemos más adelante con mucha más información.